En esta oportunidad trataremos de explicar el diseño de zapatas aisladas esquineras, para lo cual tenemos los siguientes datos de diseño. Como datos generales para la zapata, necesitamos conocer el peso de la carga muerta, estamos considerando en este caso un peso de 52 toneladas, el peso de la carga viva de 18 toneladas, el momento por carga muerta de 6 toneladas por metro, el momento por carga viva de 2 toneladas por metro, la capacidad portante del terreno de 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado o 25 toneladas por metro cuadrado. DF, que viene a ser la profundidad de excavación, es decir, a partir del nivel de terreno natural, ¿cuánto es lo que vamos a excavar? Este dato nos proporciona el estudio de mecánica de suelos. Tenemos un dato para este caso de 1.70 metros, el nivel de piso terminado más 0.30 metros, y con estas dos distancias, DF y el nivel de piso terminado, podemos determinar una altura total HF de 2 metros en este caso. Densidad del suelo de 1.80 toneladas por metro cúbico. Densidad del concreto sabemos que es de 2.40 toneladas por metro cúbico, y con estas dos densidades obtenemos una densidad promedio con la cual vamos a trabajar de 2.10 toneladas por metro cúbico. Asimismo, sobre el nivel de piso terminado tenemos una sobrecarga, en este caso de 400 kilogramos por metro cuadrado o 0.4 toneladas por metro cuadrado. La resistencia a la compresión del concreto, F'C, de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. La resistencia a la afluencia del refuerzo, Fy, de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y como datos de la columna tenemos como dimensión mayor T sub 1 de 0.40 metros y como dimensión menor T sub 2 de 0.40 metros también, es decir, esta columna es cuadrada. Su resistencia a la compresión del concreto, F'C, de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, con todos estos datos entonces procedemos ya al desarrollo del diseño. En el paso 1 tenemos la determinación de cargas. Vamos a determinar el peso de servicio, que será simplemente pues la suma del peso de la carga muerta más el peso de la carga viva. Tenemos un peso de servicio de 70 toneladas. El peso último será pues también la sumatoria de cargas, pero ya afectadas por ciertos factores que nos da la norma. En este caso 1.4 el peso de la carga muerta más 1.7 el peso de la carga viva. Tenemos un peso último de 103.4 toneladas. El momento de servicio será simplemente la sumatoria del momento por carga muerta más el momento por carga viva. Tenemos un momento de servicio de 8 toneladas por metro. Y el momento último será también pues 1.4 el momento por carga muerta más 1.7 el momento por carga viva. Bien, en el paso 2 tenemos el cálculo del esfuerzo neto del terreno, el cual se determina mediante la siguiente fórmula: la capacidad portante del terreno menos la densidad promedio por la altura HF menos la sobrecarga. Reemplazando nuestros datos en esta fórmula tenemos un esfuerzo neto del terreno de 20.40 toneladas por metro cuadrado. En el paso 3 tenemos el dimensionamiento en planta de la zapata, es decir, en este paso vamos a determinar ya el área de la zapata, el cual se determina dividiendo simplemente el peso de servicio entre el esfuerzo neto del terreno. Realizamos esta división y tenemos un área para la zapata de 3.43 metros cuadrados. Seguidamente, con esta área de zapata podemos ya obtener la dimensión T y la dimensión S de la zapata mediante estas formulitas. Reemplazamos nuestros datos entonces y tenemos un valor para T de 1.85 metros y un valor para S también de 1.85 metros. Obtenemos el mismo valor tanto para T y S debido a que nuestra columna es cuadrada. Podemos usar entonces un valor para T y S de 1.90 metros. Ese sería el redondeo superior más cercano. Y como se puede observar, pues tenemos una zapata cuadrada con las mismas dimensiones para T y S. Bien, en el paso 4 tenemos el cálculo y verificación de presiones. En el punto 4.1 tenemos el cálculo de las presiones mínima y máxima, las cuales se van a determinar mediante la siguiente fórmula. La presión mínima y máxima será igual al peso de servicio sobre el área de la zapata, S por T, más para obtener la presión máxima y menos para obtener la presión mínima. El momento de servicio, que multiplica a T entre 2 todo sobre S por T al
al cubo entre 12. Bien, tenemos todos nuestros datos entonces, reemplazamos en la fórmula y tenemos una presión máxima de 26.39 toneladas por metro cuadrado y una presión mínima de 12.39 toneladas por metro cuadrado. Estas presiones se distribuyen en toda el área de la zapata de forma trapezoidal, como se puede observar. Y tenemos las presiones máximas pues en este lado de la zapata, justamente donde proviene la carga de la columna. Es ahí donde vamos a tener las presiones máximas. Bien, asimismo también es bueno chequear que esta presión máxima pues obviamente sea mayor que la presión mínima y esta presión mínima sea mayor que 0 para ubicarnos en este caso 1 en el que la excentricidad es menor o igual que T entre 6, es decir, menor o igual que 0.32 metros. Calculamos entonces nuestra excentricidad real, simplemente dividimos el momento de servicio entre el peso de servicio y obtenemos un valor de 0.11 metros, que como se puede observar pues es mucho menor que este valor máximo que puede tomar la excentricidad para ubicarnos en este caso 1, en el que la presión mínima pues sea mayor que 0. Bien, finalmente realizamos la verificación de presiones en el que la capacidad portante del terreno debe ser mayor o igual que la presión máxima. Podemos observar que esto no se cumple. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aumentar las dimensiones de nuestra zapata. Tenemos dimensiones de 1.90 metros, tomamos entonces un valor de 2 metros tanto para T y S. Y de esa manera podemos observar que esta capacidad portante del terreno de 25 toneladas por metro cuadrado es mayor que esta presión máxima de 23.50 toneladas por metro cuadrado. Estamos cumpliendo entonces esta verificación de presiones. Bien, en el paso 5 tenemos ya el cálculo de presiones últimas, las cuales lo vamos a determinar pues mediante esta misma fórmula en la que vamos a considerar ya el peso último y el momento último. Eso es lo que únicamente cambia en este paso. Reemplazamos nuestros datos entonces y obtenemos una presión máxima última de 34.70 toneladas por metro cuadrado y una presión mínima última de 17 toneladas por metro cuadrado. Bien, en el paso 6 tenemos el dimensionamiento de la altura HZ de la zapata por punzonamiento. En este paso vamos a determinar el peralte de la zapata y por ende el peralte efectivo D. Lo vamos a realizar de la siguiente manera. Tendremos que en primer lugar asumir un valor para HZ. Suponiendo que asumimos un valor de 50 centímetros, automáticamente tenemos la indicación de que debemos aumentar este peralte HZ. Eso quiere decir que en una verificación posterior no cumplimos con este valor para el peralte. Tomamos un valor de 60 centímetros entonces, vamos a trabajar con ese peralte. Tenemos como recubrimiento de 7.5 centímetros, que es lo que corresponde para zapatas, un diámetro de acero de 1.91 centímetros y ya podemos determinar el valor de D, simplemente restando 60 menos el recubrimiento menos el diámetro del acero. Tenemos un valor para D de 50.59 centímetros. Asimismo también determinamos el perímetro de la sección crítica, el cual se ubica pues a D medios de las caras de la columna. Como estamos diseñando una zapata esquinera, eso quiere decir que la columna pues se va a ubicar en una esquina de la zapata. Por lo tanto, el perímetro de la sección crítica será simplemente pues la sumatoria de esta distancia M más esta distancia N. Tenemos un valor para este perímetro de 130.59 centímetros. Asimismo, tenemos un valor para beta que viene a ser la relación de la dimensión larga corta de la columna de 1 en este caso, ya que nuestra columna tiene las mismas dimensiones, es una columna cuadrada. Asimismo, la constante usada para calcular el cortante por punzonamiento en zapatas, que le corresponde un valor de 20 cuando se tratan de zapatas en esquina. Seguidamente tenemos un factor lambda relacionado con la densidad del concreto. Para concreto de peso normal o concreto convencional le corresponde un valor de 1. Asimismo, también determinamos las dimensiones de M y N que nos van a servir para cálculos posteriores. Bien, en el punto 6.1 tenemos el cálculo del cortante actuante por punzonamiento, el cual se ubica pues a una distancia de D medios de la cara de la columna. Es ahí donde vamos a encontrar ese cortante. Para eso entonces tenemos que en primer lugar determinar justamente cuánto es el valor de la presión en esta distancia de D medios. ¿Cómo lo determinamos? Por semejanza
semejanza de triángulos tenemos un valor para esta presión 1 de 28.92 toneladas por metro cuadrado. Entonces, con la presión máxima última y con esta presión 1 ya podemos puntualizar esta carga distribuida que actúa en toda esta área crítica. Bien, puntualizamos las cargas entonces y tenemos una fuerza 1 producto de esta carga rectangular de 12.33 toneladas y una fuerza 2 producto de esta carga triangular de 1.23 toneladas. Sumamos ambas fuerzas y tenemos un valor de 13.56 toneladas. Ahora simplemente aplicamos esta fórmula para determinar el cortante actuante por punzonamiento. Esta fórmula no es más que la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos que restar el peso último menos esta sumatoria de fuerzas. Y tenemos un cortante actuante por punzonamiento de 89.84 toneladas. Bien, en el punto 6.2 tenemos el cálculo de la resistencia al cortante por punzonamiento en el concreto. Este cortante nos indica la norma que debe ser el menor valor entre A, B y C. Reemplazamos nuestros datos entonces que habíamos determinado al inicio de este paso y obtenemos diferentes cortantes. De estos tres nos quedamos pues con el menor valor que, como se puede observar, se obtiene con la fórmula C. Generalmente siempre se va a obtener el menor valor con esta fórmula. Bien, tenemos un cortante proporcionado por el concreto entonces de 101.48 toneladas. Finalmente realizamos la verificación del cortante por punzonamiento, en el que el cortante proporcionado por el concreto afectado por un factor de reducción de resistencia debe ser pues mayor o igual que el cortante actuante por punzonamiento. Vemos que no se cumple esta verificación. Eso quiere decir que el peralte que hemos asumido inicialmente de 60 centímetros no es el correcto. Tendríamos que seguir aumentando. Podríamos considerar 65 o 70 centímetros. Vamos a quedarnos con 65 centímetros simplemente y de esa manera podemos observar que ya cumplimos esta verificación del cortante por punzonamiento. Bien, en el paso 7 tenemos verificación del cortante por flexión o corte por tracción diagonal. En el punto 7.1 tenemos el cálculo de la fuerza cortante amplificada en la sección. En esta sección que se ubica a partir de una distancia D de la cara de la columna hacia el borde de la zapata. Es decir, en toda esta sección vamos a tener que determinar la fuerza cortante. Para eso, en esta línea imaginaria, a una distancia D de la cara de la columna, tenemos que determinar cuánto es el valor de la presión, una presión número 2 en este caso. Lo realizamos también por semejanza de triángulos y tenemos un valor para esta presión de 26.24 toneladas por metro cuadrado. Seguidamente entonces, ya con esta presión 2 y con la presión mínima última, ya podemos puntualizar esta carga distribuida. Tenemos entonces una fuerza 1 producto de esta carga rectangular de 35.50 toneladas y una fuerza 2 producto de esta carga triangular de 9.65 toneladas. Seguidamente sumamos ambas fuerzas y tenemos un valor de 45.15 toneladas. Y el cortante actuante en esta sección será pues simplemente la sumatoria de estas dos fuerzas, ya que no tenemos ninguna otra fuerza adicional. Tenemos como cortante actuante en esta sección entonces de 45.15 toneladas. Seguidamente en el punto 7.2 tenemos el cálculo de la resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto, el cual se determina mediante esta fórmula que nos da la norma 0.53 por un factor lambda por la raíz cuadrada del F'C por B por D. Reemplazamos nuestros datos entonces y tenemos un cortante del concreto de 85.39 toneladas. Finalmente realizamos la verificación del cortante por flexión, en el que el cortante proporcionado por el concreto afectado por un factor de reducción de resistencia debe ser pues mayor o igual que el cortante actuante. Vemos que sí se cumple esta verificación. Procedemos entonces ya al paso 8, en el que tenemos el diseño por flexión. Para zapatas se suele considerar toda esta longitud de volado como si fuese una viga en voladizo empotrada en la cara de la columna. Y es aquí justamente en este empotramiento donde vamos a tener nuestro momento máximo. Determinamos entonces en primer lugar en esta proyección de la cara de la columna cuánto es el valor de la presión, una presión número 3 en este caso. Lo realizamos también por
semejanza de triángulos, tenemos un valor para esta presión 3 de 31.16 toneladas por metro cuadrado. Esto con el fin de poder puntualizar ya toda esta carga distribuida que actúa en toda esta longitud de volado de la zapata. Puntualizamos esta carga distribuida entonces y tenemos una fuerza 1 producto de esta carga rectangular de 54.40 toneladas, la cual se ubicará pues justamente en la mitad de esta longitud de volado, en la mitad de 1.60 metros, es decir, a 0.80 metros de la cara de la columna. Y la fuerza 2, que será pues producto de esta carga triangular de 22.66 toneladas, que se ubicará pues a un tercio de esta longitud de volado, a un tercio de 1.60 metros, es decir, a 0.53 metros de la cara de la columna. Y este peso último, en este caso, no genera momento debido a que se encuentra ubicado dentro de la columna, a 0.11 metros del centro de la columna. 0.11 metros es el valor de la excentricidad que habíamos calculado en un paso anterior. Bien, tenemos estas dos fuerzas entonces. Seguidamente sabemos que para determinar nuestros momentos tendríamos que multiplicar simplemente fuerza por distancia. Tenemos dos momentos en este caso. Realizamos la sumatoria de ambos momentos y tenemos como momento máximo un valor de 55.60 toneladas por metro. Y con este momento entonces ya podemos diseñar el acero. En el punto 8.1 tenemos acero longitudinal, el cual lo vamos a determinar mediante la siguiente fórmula, que es obtenida al reemplazar esta fórmula A en la fórmula del área de acero y haber despejado esta área de acero. Esto con el propósito de obtener pues directamente el área de acero y no hacer un proceso iterativo entre estas dos fórmulas. Bien, necesitamos como datos entonces el momento último máximo en kilogramos por centímetro. Lo multiplicamos entonces a este valor que lo tenemos en toneladas por metro por 10 elevado a la quinta para obtenerlo en kilogramos por centímetro. B, que viene a ser S de 200 centímetros, D de 55.59 centímetros, Phi de 0.90, F'C de 210 y Fy de 4200. Reemplazamos todos estos datos en la fórmula y obtenemos un área de acero longitudinal de 27.25 centímetros cuadrados. Determinamos también el valor de A con esta fórmula. Seguidamente calculamos el área de acero mínimo para poder compararlo con el área de acero longitudinal. Multiplicamos entonces la cuantía mínima de 0.0018 por B por H y obtenemos un valor de 23.40 centímetros cuadrados, que como se puede observar es menor que el área de acero longitudinal calculado. Nos quedamos con el mayor valor entonces de 27.25 centímetros cuadrados y con este valor ya podemos seleccionar el diámetro del acero. Vamos a elegir un diámetro de 3/4 de pulgada con el cual obtenemos 10 varillas y un espaciamiento de 20.34 centímetros. Lo redondeamos al inferior y nos quedamos con un espaciamiento de 20 centímetros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si elegimos un diámetro menor de 5/8 de pulgada? Vemos que obtenemos un espaciamiento muy bajo. Podría ser también una opción. En este caso nos vamos a quedar con un diámetro de 3/4 de pulgada. Por lo tanto, vamos a usar como acero longitudinal 10 varillas de 3/4 de pulgada distribuidos cada 20 centímetros. En el punto 8.2 tenemos el acero transversal. Este acero transversal lo podríamos considerar exactamente igual que el acero longitudinal, debido a que esta zapata pues es una zapata cuadrada y vamos a tener la misma longitud de volado tanto en una dirección como en la otra dirección. Bien, otra opción también es determinar un factor dividiendo la dimensión T entre la dimensión S de la zapata. En este caso, como tienen la misma dimensión, este factor será de 1 y este factor lo multiplicamos por el área real de acero longitudinal. Al multiplicar entonces esta área por 1, obtenemos la misma área de 28.40 centímetros cuadrados. Elegimos el diámetro también en este caso de 3/4 de pulgada y obtenemos la misma cantidad de varillas y el mismo espaciamiento, como se puede observar. Por lo tanto, vamos a usar como acero transversal 10 varillas de 3/4 de pulgada cada 20 centímetros también. Bien, en el paso 9 tenemos ya el detalle del acero. Tenemos aquí una vista en perfil de la zapata, cuyo peralte es de 0.65 metros. Tenemos aquí su respectivo acero longitudinal y transversal. En esta otra vista en planta de la zapata también podemos observar sus dimensiones T y S, que son las mismas en este caso, y su
acero longitudinal y su acero transversal. Bien, de esa manera entonces quedaría diseñada esta zapata esquinera. Hemos complementado también este diseño en el paso 10 con la longitud de desarrollo del refuerzo. Esto con el propósito de verificar si estos aceros se pueden desarrollar libremente de forma horizontal en esta longitud de volado o tendrían la necesidad de tener un gancho hacia arriba para poder desarrollarse. Vamos a verificar eso entonces. En primer lugar, calculamos la longitud disponible, que sería simplemente esta longitud de volado menos el recubrimiento. Tenemos un valor de 1.525 metros. Seguidamente determinamos la longitud de desarrollo para barras en tracción con esta fórmula y tenemos un valor finalmente de 50.61 centímetros, que como se puede observar es menor que esta longitud disponible. Por lo tanto, no habría la necesidad de que estos aceros tengan un gancho, ya que de forma horizontal en toda esta longitud disponible se pueden desarrollar libremente. Bien, en el paso 11 tenemos transferencia de fuerza en la interfase de columna y cimentación. En este paso vamos a verificar si habrá la necesidad o no de diseñar pedestales o colocar dowels. En primer lugar entonces determinamos el esfuerzo de contacto actuante entre la columna y la zapata y este valor lo comparamos con la resistencia de aplastamiento proporcionado por el concreto de la columna. Vemos que si cumplimos esta verificación, por lo tanto no habría la necesidad de diseñar pedestales. Seguidamente, este mismo esfuerzo actuante lo comparamos con la resistencia de aplastamiento proporcionado por el concreto de la zapata y vemos que también cumplimos esta verificación. Por lo tanto, tampoco habrá la necesidad de diseñar pedestales. Pero se cumplan o no estas condiciones, se sugiere que se deberá tener un mínimo de refuerzos o dowels igual a 0.005 el área de la columna y no menor a 4 varillas. Y esto simplemente pues se cumple con el acero que tiene la columna. Como sabemos, el acero de la columna va anclado ya al acero de la zapata, es decir, que desde el inferior de la zapata ya partimos con el acero de la columna. Y es simplemente entonces con ese acero que se cumple esta área de acero mínimo. Tenemos un área de acero mínimo de 8 centímetros cuadrados. Y vemos cuánta área tenemos en nuestra columna. Suponiendo que esta columna tenga 4 fierros de 3/4 de pulgada y 4 fierros de 5/8 de pulgada, hacemos un área de 19.32 centímetros cuadrados, que como se puede observar es muchísimo mayor que esta área de acero mínimo. Generalmente siempre se va a cumplir pues simplemente con el área de acero que tiene la columna, esta área de acero mínimo, es decir, no habrá la necesidad de colocar refuerzos adicionales a los que ya tiene la columna. Adicionalmente a eso, pues como se puede observar, también estamos cumpliendo estas verificaciones. Bien, eso sería todo entonces con respecto a este diseño de zapatas aisladas esquineras. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.